Señor. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú. Tú eres único, Jesús. Tú eres nuestro Señor, por el cual estamos aquí esta mañana reunidos. Gracias, Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por permitirnos estar esta mañana en tu presencia, en tu amor, en tu misericordia. Te damos la bienvenida, Jesús. Quédate con nosotros. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Hola hermanos, buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí de manera presencial. Es un bendecido día hoy porque amaneció, porque estamos aquí vivos. También le damos la bienvenida a los medios, a los que nos ven por Facebook, por YouTube. Y bueno, este día los pastores me encomendaron compartirles la palabra. Los pastores están de gira artística, están en un congreso, si no me equivoco, en Hermosillo. Están en un congreso de pastores. Les mandan un fuerte abrazo a todos, los extrañan. Van a regresar con más unción de la que ya tienen los pastores. Amén. Amén. Ok. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Si hay alguien que venga por primera vez. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Denle un fuerte abrazo. Denle la bienvenida, un caluroso saludo. Que se sienta parte de su casa. Esta va a ser su nueva casa, Gente Nueva Tlalpan. Ok. Los invito, por favor, a ponerse de pie para hacer la declaración de fe. Va a aparecer aquí en sus pantallas. Ok, ahorita que la pongan. Tomen su Biblia digital, la impresa, con su mano derecha, con la mano de autoridad, y a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Fuerte aplauso para Jesús, por favor. Ok, esta prédica se titula El camino a Emaús. Muchas veces hemos escuchado este tema, hemos escuchado el camino a Emaús, el regreso a la casa, ¿no? Cuando los pastores me dijeron que preparara la prédica para este día, yo tenía en mente otro tema. Y más sin en cambio la última semana, por unas situaciones que pasaron externas a mi familia, pero que afectaron a mi familia, pues estuve orando y estuve pensando, meditando, y llegó esta palabra, que es el camino a Emaús. Porque Dios así nos habla, ¿no? De repente estamos bien, creemos que estamos bien, va todo bien, y de repente hay cambio de planes que no están previstos, no están planeados. Pero más sin en cambio,
Dios siempre está ahí. Dios siempre aparece a mitad del camino y nos dice: aquí estoy, hijo mío. Ok, los invito a leer Lucas 24, 13, 31. Está un poquito largo, pero es necesario leerlo todo, por favor. Comenzamos. Y he aquí, dos de ellos, no, yo lo leo, no se preocupen, yo lo leo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y que dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, Jesús, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron a Jesús en ese momento. Ok, cierra tus ojos. Jesús, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Jesús. Padre Celestial, gracias por permitirnos reunir en nuestra casa, Gente Nueva Tlalpan. Amado Espíritu Santo, te pido que tomes el control de la reunión, que no hable mi carne, sino que fluyas tú, Espíritu Santo, por medio de mi voz. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Jesús, quédate, por favor, quédate con nosotros. Amén. ¿Ok? Dice que los discípulos regresaban a casa, a su casa de ellos, que era Emaús. Estaba aproximadamente como a 11 kilómetros de Jerusalén. Estaba un poco retirado porque era a pie. En
en plano aproximadamente son como 2 horas y media caminando, un poquito más. Pero ¿se imaginan? En medio del desierto eran aproximadamente 3 horas y media caminando. Estaba un poco lejos, porque había piedras, había cerros, montañas, había víboras, estaba ya cayendo la noche. Entonces fueron aproximadamente 3 horas y media de camino, que iban de regreso. Ellos iban platicando entre ellos de todo lo que había acontecido ese fin de semana y esas últimas 2 semanas, que habían sido un proceso difícil. Y que Jesús había pasado 3 días, que había sido crucificado. Habían pasado 3 días. Entonces ellos tomaron la decisión de regresar a casa. Iban desconsolados, iban tristes, iban angustiados, iban derrotados estos discípulos. Como lo dice la palabra, a sus ojos, cuando encontraron a Jesús, cuando Jesús los encontró a ellos en el camino, sus ojos estaban velados. Estuve investigando y hay dos posibilidades: que estaban velados espiritualmente o que estaban velados por la parte del resplandor de Jesús. Y estuve orando y mi deducción fue que estaban velados sus ojos de ellos espiritualmente, no por el hecho del resplandor de Jesús, porque si no, para ellos hubiera sido algo sobrenatural. Entonces hubieran reconocido a Jesús, hubieran visto algo diferente en él. Pero más en cambio, ellos le respondieron a Jesús: ¿acaso no sabes? Cuando platicamos entre nosotros y alguien quiere entrar en la plática, le decimos: ¿acaso no sabes? Es algo de molestia, ¿no? Es algo que no nos, así como que ¿a poco no sabe lo que están hablando, no? No es algo como cual queramos involucrar a alguien en la plática. Ellos iban tristes, iban derrotados. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Cuando hemos fracasado en un emprendimiento, en el trabajo, en nuestra vida, regresamos, creemos que a casa, pero es el camino a Emaús. Ese camino a Emaús no representa la casa. Ese camino a Emaús representa la derrota, representa la autolástima, representa el hacer pacto con el enemigo. Estamos tristes pensando y decimos: creo que es mejor no seguir. Creo que es mejor no seguir sirviendo a Jesús, no seguirlo. Y mejor nos regresamos, ¿no? Ya mejor no voy a la iglesia, ya mejor no sirvo, ya mejor no voy a cara a cara, ya mejor no voy al grupo de amistad, ya mejor no sirvo en la iglesia. Porque a veces las cosas no van como nosotros creemos o queremos. Porque decimos: Jesús, te estoy sirviendo, ¿qué está pasando? Jesús, te he servido, te he orado, me he parado a las 5 de la mañana a orar. ¿Qué está pasando? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿Acaso no soy discípulo tuyo? El camino de Emaús, de regreso a Emaús, es el camino equivocado. Cuando tú dejas de seguir tus sueños dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con tu familia, estás haciendo pacto con el enemigo. Estás diciéndole a Satanás: ok, tú ganaste, me regreso a donde estaba, a ese lugar de rutina, a ese lugar vacío, a ese lugar donde no estaba Jesús en mi vida. Aceptamos esa derrota cuando regresamos a Emaús. También, cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hay esa desolación, esa tristeza, estamos lejos de casa.
Estar cerca de casa es estar en la presencia de Jesús, es estar aquí en la casa, adorándole, sirviéndole. Esa es la casa a donde realmente deseamos regresar. Puedes estar en tu casa, en tu domicilio, en tu ciudad natal, pero estás lejos de casa. Si hay pecado en nosotros, por eso aunque estemos a veces en nuestra casa, en nuestro confort de nuestra casa, nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes. Pero Jesús perdona nuestros pecados. Amén. Para poder regresar a casa. Cuando iban caminando estos hombres, iban con Jesús, casi a llegar a Emaús. Jesús iba caminando casi a llegar y Jesús iba de largo. Jesús caminó de largo y él se seguía, ¿no? Como en otras partes de la Biblia él nos veía, ¿no? Lo veíamos que caminaba y hasta que los discípulos le decían: Jesús, quédate, Jesús regresa. ¿Se imaginan? Los discípulos 3 años y el tiempo atrás que compartieron con Jesús, 3 años que comían con Él, vivían con Él, dormían con Él. Estos discípulos veían los milagros que Él hacía. ¿Se imaginan ver los milagros de Jesús ahorita? La multiplicación de los peces y los panes, sanar a enfermos, que de repente vas caminando a tu casa derrotado, triste, y Él está junto a ti y no lo reconoces. No lo conocieron porque sus ojos estaban velados. Muchas veces los discípulos, porque se enfocaron únicamente en la libertad del yugo, del yugo romano, que los tenía oprimidos como pueblo. Entonces ellos esperaban esa libertad física, no una libertad espiritual realmente. ¿Cuántas veces nos hemos asombrado por milagros de entre nuestros hermanos? Y pasa una semana y se nos olvida, ¿no? Cuando pasa el milagro decimos: wow, Jesús es real, Jesús vive, ¿no? Pero pasa una semana, 2 semanas, un mes y se nos olvida. O hasta nosotros mismos, en nuestra familia, en una sanidad, en el área física, en el área espiritual, en el área económica. Esto a veces nos lleva a denotar o a poner en nuestra duda la fe, esa fe que tenemos, esa fe que sentimos hacia Jesús. Nosotros mismos ponemos en fe nuestra propia fe, porque regresamos a ese camino de Emaús. Cuando ponemos en duda nuestra fe y sale a la luz una derrota espiritual, así como los discípulos al tercer día ya iban de regreso. 3 días habían pasado de que Jesús había sido crucificado y ya iban de regreso. Habían pasado 3 años con Jesús en su ministerio y ellos se dieron por derrotados en 3 días. ¿Se imaginan qué tan fácil a veces nos damos por vencidos? También mostraron su ceguera espiritual, porque estaban junto a Jesús, iban caminando con Él. No creo que hayan caminado 5 minutos, tal vez fue media hora, 1 hora, 2 horas, ¿no? A veces cuando empezamos a caminar un camino largo, ¿en qué momento es cuando empezamos a platicar con Él? Que vamos casi al principio, ¿no? Ya como de la mitad hacia adelante, ya dejas de platicar, porque ya vienes cansado, vienes agotado. Entonces, ¿se imaginan en qué momento se encontraron a Jesús? Fue al principio, cuando Jesús los encontró. Y en ese momento, ellos mostraron una ceguera espiritual, porque iban junto a Jesús y no le reconocieron.
Ellos se concentraron en lo externo. Le platicaban a Jesús, es que pensamos que Jesús iba a ser el que nos iba a libertar de ese yugo de los romanos. Y se dan cuenta Jesús hasta el último momento, aunque estaba con ellos y les platicó y les dijo, insensatos de corazón, aún así Él no los obligó, no le dijo, yo soy Jesús, veme, soy yo, has estado conmigo, yo soy Jesús, sino Él fue un caballero y Él siguió de largo. Él siguió de largo y permitió que esos dos discípulos tuvieran esa decisión de decir, Jesús, quédate, se hace noche, ya es tarde, Jesús. A veces, quiero que levanten la mano aquellos que han tenido alguna situación difícil este último año, que no planeado una situación que dices, me salió de imprevisto, no estuvo planeada, aunque oré, aunque le pedí a Jesús, aunque le pedí a Dios, llegó, ¿no? A veces así pasa en nuestras vidas. A veces pensamos que esas situaciones no vienen de parte de Dios, o que pensamos que es, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy tu hijo, dime por qué, Jesús. O a veces oramos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios nos libre de pasar por esa situación difícil, ¿no? Y oramos y le pedimos e intercedemos para que Jesús nos libre de esa situación, para que Jesús nos libre de ese dolor. ¿Se imaginan? Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní antes de ser crucificado, y Él sabía porque Él ya se había visto que iba a haber dolor, que iba a haber angustias, que iba a haber dolencias físicas. ¿Se imaginan? Él vio esa escena, estaba crucificado, que lo iban a latigar, que lo iban a golpear, que lo iban a rechazar sus mismos discípulos, que lo iban a negar. ¿Se imaginan? Que le iban a poner una corona de espinas, la lanza que le iban a clavar. ¿Se imaginan? Él ya sabía, porque Él se veía. Y esas oraciones que Él estaba haciendo de último momento, que le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esas oraciones eran unas oraciones de Jesús, pero eran unas oraciones almáticas. Era su carne el que estaba orando, era su carne, porque Él se veía cuánto iba a sufrir. Mas sin en cambio, lo último que dijo, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Esa pequeña oración vino del Espíritu, porque Él sabía que estando en la voluntad del Padre, estando en la voluntad, era porque Él así lo deseaba. Y así iba a tener un objetivo, un propósito, como a veces necesitamos tú y yo un propósito. Y a veces oramos por no pasar por ese proceso, por ese dolor. Pero ¿sabes? Ese proceso, ese dolor es parte del propósito de Dios para tu vida. Amén. ¿Se imaginan si Jesús no hubiera pasado por ese sufrimiento? Si no hubiera latigado su espalda, no hubiéramos sido sanos a la fecha. Cuando oramos, ¿cómo hubiéramos dicho? No hubiéramos podido orar por sus llagas, somos sanos. Ahora oramos por tus llagas, Jesús, somos sanos en el nombre de Jesús. Somos sanos por esas llagas que Jesús sufrió, infectadas, supurando. ¿Se imaginan? ¿Cuánto dolor causaron a Jesús? Pero tuvieron un propósito para que tú y yo en la actualidad tengamos sanidad. Amén. Otro ejemplo claro es cuando Jacob luchó con Dios y Dios hirió su muslo. ¿Se imaginan cuánto dolor le habrá provocado? Que caminaba un poco rengo. Cada que Jacob tocaba esa herida,
Sabía que esa herida había sido por Dios, pero no para dañarlo físicamente, sino para cambiarlo a él, para aplicarle su propósito de su vida. Porque cuando Jacob sufrió esa herida, cambió su actitud, cambiaron sus pensamientos. Él pudo llegar a su propósito y conocer su propósito. A veces creemos que la fe es orar y que pasarán las cosas únicamente. Eso es orar y que se hará conforme a lo que creemos nosotros. Mas sin en cambio, la fe es realmente creer que pasará, y si no pasa es seguir creyendo. En esta vida, en esta tierra únicamente pasaremos aquí 70, 80 años, 90, 100 años, si bien nos va. Pero la fe nos lleva a esa vida eterna, a creer en esa vida eterna. Cuando los primeros cristianos oraban y creían en esa vida eterna, han pasado 2000 años aquí en la tierra. ¿Se imaginan cuánto más nos falta? Quiero que me acompañen a Hebreos 11:36, por favor. Aquí también habla de la fe, pero no la fe que siempre escuchamos. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, a más de eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Estas personas de la iglesia primitiva oraban con fe, creyendo, pero ¿saben? No recibieron lo prometido aquí en la tierra, pero en la eternidad lo recibieron porque creyeron. Amén. Ok. Este es lo último, estamos casi por terminar. Sus discípulos estuvieron con Jesús, estuvieron 3 años con Jesús y no le conocieron. ¿Se imaginan estar a un lado de Jesús y no conocerle? Caminar 3 horas junto a él, 2 horas y no conocerle. La pregunta es: ¿te imaginas que tú te encontraras a Jesús en el camino al trabajo, en el camino a la escuela? ¿Le reconocerías? Haz esa pregunta a ti mismo. ¿Le reconocerías a Jesús? ¿Reconocerías que Jesús está contigo? ¿Reconocerías que Él está contigo? U otra pregunta: ¿qué nos asegura que esta mañana nos lo encontramos o el día de ayer y no lo reconocimos? ¿Se imaginan? ¿Qué nos asegura que no pasó eso? Y que tal vez lo hicimos a un lado, ¿no? Fácilmente, así de: no me estés molestando, ¿no? Llevo prisa, ¿no? Estoy apurado. Los discípulos lo llamaron forastero. Los discípulos, Cleofas le dijo: ¿a poco no sabes lo que ha pasado? ¿A poco no sabes la situación económica en la que estoy? ¿A poco no sabes el proceso que estoy pasando? Así de: no me molestes, casi, ¿no? No me molestes. ¿Se imaginan decirle eso a Jesús? A nuestro Señor, a nuestro amado Jesús. Así de: por favor, no tengo tiempo, ¿no? Pero más sin en cambio, Jesús trató de
de agradar, ¿no? De meterse en la plática de qué pasa, ¿no? Así de bueno, ya, entra, ¿qué pasa? Entra Jesús. Te invitamos a que nos acompañes, ¿no? Y con esa gracia que Jesús nos tiene, con esa gracia de parte de Dios, así entra en nuestras vidas, tratándonos de agradar, hablándonos de una manera sutil, diciendo, hola Ángel, ¿no? ¿Cómo estás? Y a veces con nuestras prisas, con nuestras angustias, con ese camino que vamos de regreso a Emaús, en ese proceso decimos, no quiero que me molestes, no quiero que me molestes, no quiero que me hables, ¿no? Y oponemos resistencia. A lo mejor tú te has sentido solo en ese proceso, en ese caminar, pero sabes, Él ha estado contigo. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El estar con Jesús, el cenar con Jesús, es el acto más profundo de intimidad que podemos tener con Él. Es ese acto que podemos tener con Jesús al entrar a ese lugar de intimidad, de partir el pan junto a Jesús. Mis hermanos están pasando, toma un pedazo de pan, toma un vaso de jugo. Y esta mañana yo te invito a que te pongas de pie. En esta ocasión se da de manera individual. En esta ocasión tú estarás con Jesús. Cenarás con Jesús. Levante la mano, ¿quién falta de pan, por favor? En esta mañana tú entrarás con Jesús. Si tú abres tu corazón, si tú abres tu corazón a Jesús, Él entrará. Si tú abres tu corazón y te dispones a que en esta mañana Él entre a tu vida. ¿Quién más falta de pan? Levante su mano, por favor. ¿Ya todos tienen pan y jugo? ¿Aquí hay jugo de este lado? ¿Jugo de este lado, por favor? Ok, yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y imagina esa escena donde los discípulos estaban con Jesús, que aún caminando junto a Él, no le reconocieron. Y aún estando 3 años junto a Jesús, no lo reconocieron, sino fue hasta ese momento cuando Jesús partió el pan. Dice la palabra: tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En esta mañana yo te pido que le pidas a Jesús: quédate, Jesús. Quédate, Jesús, con nosotros. Quédate.
Quédate, Jesús, por favor. Quédate con nosotros. Entra a mi corazón, Jesús. Entra a Él, por favor. Y toma este pan con tus dos manos y pártelo. Y pídele a Jesús, parte este pan, Jesús. Quédate con nosotros. Parte este pan. Y come este pan, por favor. Y pídele a Jesús que puedas verlo, que puedas sentirlo. Que puedas reconocer a Jesús en esta mañana. Que puedas reconocer que Jesús ha estado contigo en este camino difícil, en este camino de Emaús. Pídele a Jesús que Él se quede contigo en esta mañana y en tu vida. Pídele a Jesús que lo pueda reconocer, que Él siempre ha estado ahí contigo en este proceso, que Él te ha amado, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, tu proveedor, tu sanador. Gracias, Jesús, por este pan que representa tu cuerpo molido, Jesús. Gracias. Gracias por este sacrificio que hiciste por nosotros, Jesús. Gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús. Quédate, Jesús. Gracias, Jesús, por este sacrificio, por quedarte con nosotros en esta mañana y en mi vida, en mi corazón. Entra en Él. Cenaré con Él. Ahora toma esta copa. Toma esta copa que representa su sangre. Tómala, por favor. Este jugo representa la sangre de Jesús. Cierra tus ojos. Este jugo representa la sangre de Jesús. Esa sangre derramada. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz para que tus pecados fueran perdonados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Esa sangre que Jesús derramó gota a gota, esa sangre que sana, esta sangre que salva, en el nombre de Jesús, la tomamos en esta mañana por entendimiento, porque creemos, porque sabemos que pronto vendrás, Jesús, porque sabemos que pronto estarás, Jesús. Gracias, Jesús, gracias por tu sangre. Dile gracias, Jesús, por esa sangre que derramaste por mis pecados. Gracias, Jesús. Amén. Y si en esta mañana eres nuevo, yo te invito a que pases al frente. Yo te invito a que si está en tu corazón, pasar al frente y que oremos un momento por ti. Lo hagas. Yo te invito a que pases. Jesús está aquí y quiere entrar a tu corazón. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierren sus ojos y repitan después de mí, por favor. Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y renuncio a cada uno de ellos. Creo que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y que la sangre que derramó me limpia de todo pecado.
Y por esta razón decido abrir mi corazón para recibirle como mi único Señor y Salvador. A partir de hoy tengo nueva vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar de mi vida, y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida, y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo. Tú eres santo, Jesús. Ya no queremos seguir ese camino de Maús. Queremos regresar a casa. Queremos regresar a Jerusalén. A ese lugar donde habitas tú, Jesús. A ese lugar donde tú estás. A ese lugar donde está tu presencia, tu amor, tu misericordia, donde tú estás con nosotros. Permítenos verte, Jesús. Permítenos sentirte y saber que tú estás ahí en este proceso difícil que estás pasando. Gracias, Jesús. Gracias en esta mañana, Jesús, por tu sangre, porque al tercer día tú resucitaste, porque tú estás vivo y habitas en nuestros corazones. Habitas en ese lugar, en nuestra casa, en este lugar en Gente Nueva Tlalpan. Iglesia, si has pensado en irte, si has pensado en retroceder, ve hacia adelante, por favor. Sigue perseverando. Lucha incansablemente, lucha incansablemente, porque Jesús está contigo. Jesús ha estado contigo. No retrocedas, sigue adelante, persevera, lucha. No importan las heridas, no importan esas heridas. Lo que importa es la presencia de Jesús y la vida eterna. Si has pensado que Jesús no está contigo, porque has pasado por un proceso, así como dice Hebreos, has sido maltratado, has estado pobre, Jesús no está contigo. Esa también es fe, hermano. Que sigas orando, que sigas intercediendo, que sigas sirviendo, que sigas luchando incansablemente. La promesa está en lo eterno, hermano, en la eternidad. La promesa está en la eternidad, no solamente aquí en la tierra, hermano. Sigue, lucha en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Este proceso es parte
de tu propósito en Cristo, porque Él te cambiará, Él te transformará, Él te dimensionará, te llevará a otro lugar, te dará un carácter fuerte, firme en Cristo, no débil, un carácter firme en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres santo, Jesús. Amén. No hay otro como Amén, Jesús. Amén. no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús, tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias porque nos has permitido cenar contigo en esta mañana, cenar contigo en este momento de intimidad. Gracias, Jesús. Amén. Un aplauso para Jesús, por favor. Ok. Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos. Pueden tomar su lugar. Y continuamos. Bueno, pues estamos despedidos, nos vamos en bendición. Sigan celebrando a sus pequeñitos y que Dios les bendiga.